Hay una crisis en Nicaragua como consecuencia de que hace ya varias semanas Daniel Ortega, el presidente de ese país, dijo que había que reducir o quiso poner en marcha una reforma para reducir las pensiones en un 5% y además para que los trabajadores y los empresarios aumentaran las cotizaciones con el objeto de salvar el Instituto de los Seguros Sociales. Ha habido más de 200 muertos porque hubo protestas callejeras, represión por parte del gobierno, milicias que apoyan a Ortega disparándole a la población civil. Una columna en el diario El Comercio de Lima, que es el periódico decano en América Latina, justamente escrita por Juan Carlos Hidalgo, hace referencia a lo que ha pasado con Ortega. Empieza diciendo: Nicaragua fue por más de una década el gran acertijo latinoamericano, perdón que hay que ponerse las gafas aquí, estable y en crecimiento, pero con un régimen abanderado del socialismo del siglo XXI. La ironía se explica en gran medida por el pacto faustiano que los empresarios alcanzaron con Daniel Ortega, que les garantizó un ambiente óptimo para la inversión a cambio de que consintieran la instauración de una dictadura. Esa es la tesis que tiene Juan Carlos Hidalgo, que la tienen varios analistas. Y cuenta más adelante que aunque la economía iba bien, pues lo que pasaba era esto. Al mismo tiempo, Ortega desmantelaba las endebles instituciones democráticas del país. La Corte Suprema de Justicia, controlada por el sandinismo, avaló su reelección en el 2011, la de Ortega. 3 años después, la Asamblea Nacional aprobó la reelección indefinida. En el 2016, el Consejo Electoral despojó a la oposición de sus escaños y se instauró en el Parlamento un régimen de facto de partido único. Y concluye esta columna de Hidalgo que Nicaragua guarda lecciones para el resto de América Latina, donde el poder económico tiene un largo y triste historial de buscar el acomodo con el poder político. Estabilidad macroeconómica sin democracia. Y por otro lado, usted, José Miguel Vivanco, le ha pedido a la OEA o le pidió a la Organización de Estados Americanos que se pronuncie y que condene lo que está pasando en Nicaragua. ¿Y eso en qué quedó finalmente? Hasta ahora lo cierto es que la comunidad regional ha sido bastante floja en el caso de Nicaragua. Nicaragua, y hay que decirlo, está gobernado por una tiranía. Es una tiranía de una pareja, que es Ortega y su señora, que es la vicepresidenta, la señora Murillo, que tiene un gran poder, probablemente igual o más que el propio Ortega. Y hace más de una década que administran el país como si fuera una finca. Allí no hay instituciones, no hay un poder judicial, no hay un ministerio público, no hay una oposición articulada, no hay instituciones capaces de hacerle frente al ejercicio absoluto del poder por parte de esta parejita de Ortega y Murillo. Y la manifestación, el rechazo pacífico de la población a ese gobierno y a las políticas de gobierno y a la crisis social y económica por la que atraviesa Nicaragua ha sido reprimida de una manera brutal, absolutamente brutal, por parte de la policía de Ortega. Ortega se lava las manos diciendo que no, que la policía... es decir, hay videos, hay pruebas absolutamente incuestionables de la policía, y no solo la policía, sino también unas pandillas de delincuentes armados que son parapoliciales y que trabajan con la anuencia, en colusión con la propia policía. Esta gente dispara a diestra y siniestra y no le rinde cuentas a nadie. Y eso es lo que explica el número de muertos, el número de heridos y aquellos que han sido detenidos y luego muchos de ellos dejados en libertad, pero sin debido proceso. Ahí, estamos ante una situación realmente límite. Felizmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha ido a Nicaragua, en este instante está en Nicaragua, realizando investigaciones, ha denunciado lo que está ocurriendo. Lo que yo no me explico es cuál es realmente la posición del gobierno de Trump, del actual gobierno norteamericano frente a Nicaragua. Es muy poco clara la posición del gobierno, y lo digo porque yo asistí a la Asamblea General de la OEA cuando se definían estas cosas y todos nos sorprendimos cuando vimos que la resolución sobre Nicaragua fue negociada por el gobierno de Nicaragua y los Estados Unidos. Eh, Algo que no tiene precedentes en la diplomacia multilateral. Yo no conozco un caso similar donde un país que está en la mira por sus deplorables actos ilícitos en materia de derechos humanos, es decir, por atrocidades cometidas recientemente,
él mismo decide proponer una resolución sobre su caso y además negociarla con Washington, quien se supone que es, y sobre todo esta administración, por la ideología de la actual administración, debería ser bastante estricta y rigurosa respecto del récord de ese gobierno. Y sin embargo, todo queda en nada. Y lo más curioso es que la resolución que aprueba la Asamblea General, negociada con los Estados Unidos, es una resolución donde se lamenta la violencia y las violaciones a derechos humanos, pero sin atribuir responsabilidades. Es casi como si se tratara de una catástrofe natural, ¿no? Son prácticamente más bien los testimonios o las resoluciones, más que resoluciones, los discursos propios de un papa, ¿no? Que se lamenta y que dice que él llama a los pueblos a unirse y a evitar la violencia. Aquí está clarísimo que las violaciones a derechos humanos son de única y exclusiva responsabilidad del gobierno de Ortega y Murillo, y sin embargo la OEA, en una resolución promovida por los Estados Unidos, le saca el cuerpo a la jeringa. A mí eso me parece difícil de entender. Juan Carlos Hidalgo. Cuando se aprobó esta resolución en el Consejo de la OEA, y yo vi que fue una resolución consensuada entre Estados Unidos y Nicaragua, lo primero que yo hago como analista es, bueno, hay algo que está allá afuera que obviamente no entiendo. Y uno trata de buscar las explicaciones porque debe haber explicaciones allá afuera. Se supone que debe haberlas. Estas son las alturas en que no he podido encontrar estas explicaciones. Incluso off the record, he hablado con oficiales de la administración Trump que se niegan a brindar una explicación. Dicen que hay una explicación, pero que obviamente escapa del entendimiento de mentes tan limitadas como la mía. Así que lo que queda allá afuera es esa presión de que a Estados Unidos y al resto del continente, con algunas excepciones, algunos gobiernos sí han tenido palabras duras a Ortega, como el mío, el gobierno costarricense, no les importa tanto lo que está ocurriendo en ese país. Y si nosotros vemos el grado de represión que ha incurrido el régimen de Ortega Murillo, comparado con lo de Venezuela, en algunas instancias se puede decir que ha habido casos peores de represión. O sea, estamos hablando de francotiradores. El régimen de Maduro no ha incurrido tanto al uso de francotiradores como lo que ha ocurrido en Nicaragua, en donde hay tipos que están disparando a matar en las protestas. La protesta del Día de las Madres, ¿cuántos fueron los muertos? 11 muertos, creo que fue. Una cuestión, y fueron francotiradores desde techos disparando a matar a la gente. El caso de esta vivienda donde fueron quemados vivos, una familia. Así es. Estas cosas no las hemos visto en Venezuela. En Venezuela se han ocurrido otras cosas que también son peores, pero habla del grado de maledicencia, el grado de maldad que está detrás del régimen de Ortega Murillo, y sí llama muchísimo la atención este silencio de gran parte del continente sobre esa situación. Y principalmente la administración Trump, sigo esperando, o por alguna parte, la explicación que se supone que debería haber allá afuera de cuál es la gran estrategia de Trump de negociar esto con Nicaragua, en donde efectivamente el comunicado, como bien nos señalan ustedes en Human Rights Watch, hablan de que esto es como una tragedia, como el volcán que explotó en Guatemala, sí, y no como lo que es un gobierno dictatorial reprimiendo de una manera salvaje a su gente. Pero Juan Carlos, yo creo que, a mí me da la impresión que el gobierno de Chile, Costa Rica, Brasil, Argentina, Perú, por nombrar algunos, hasta Colombia, han sido bastante claros, sí, en la situación. Ecuador, el actual gobierno de Ecuador, unas manifestaciones, yo diría, inequívocas, precisas, y condenando lo que está ocurriendo en Nicaragua. Si el problema es Estados Unidos, sí, y eso es lo curioso, el problema es los Estados Unidos, y yo creo que mientras no exista una presión fuerte, multilateral, dirigida en principio a desmantelar a esas pandillas, ¿no?, y hacer responsable a las policías por la represión, lamentablemente esta situación va a continuar. Y aquí la pregunta es ¿por qué?, ¿verdad? Porque, por ejemplo, incluso dentro de una lógica geopolítica de Guerra Fría, sabemos por qué Estados Unidos se hizo la vista gorda en el fraude con Honduras. Orlando Hernández, un presidente de derechas, aliado de Estados Unidos, bueno, claramente Estados Unidos no le iba a desenchufar, ¿verdad?, con no reconocer su reelección. Pero en el caso de Nicaragua, estamos hablando de un líder que abiertamente ha sido hostil a Estados Unidos, aunque por detrás ha sido bastante colaborativo en temas como lucha contra el narcotráfico y demás. Pero no creo que solo eso explique esta situación. Tiene que haber algo más.